sevillistas, bienvenidos al tercer gran juego del Sevilla Fútbol Club. ¿Os están gustando las preguntas? ¿Os están gustando los retos? Espero que sí, que todos estéis pasando un rato divertido y que estéis recordando y aprendiendo cosas nuevas sobre el Sevilla Fútbol Club, sobre toda su historia. Aquí os presentamos más pruebas, más retos, más preguntas con las que seguir pasando un rato divertido. Recordamos las mini reglas de este juego. Primero, como siempre, lápiz y papel o boli para ir apuntando todas las respuestas que al final del vídeo, sabéis, daremos las soluciones a todas las preguntas que os planteamos. Segundo, como siempre os digo, honestidad. Estamos aquí para poner a prueba nuestros conocimientos sobre el Sevilla Fútbol Club. Bien lo hagáis solo o bien lo hagáis en casa con el resto de la familia. Competir entre vosotros y seguro que pasaréis un rato muy divertido. Tercero, repasamos la estructura del juego. Vamos a ello. 5 rondas, 4 de ellas con una prueba única para la que tenéis 4 minutos para responder. Una quinta ronda, 10 preguntas cortas para 10 respuestas cortas. Y que en esta ocasión vamos a dedicar a algo muy especial. Por daros una pista, es una zona primordial y principal de nuestro estadio, del Ramón Sánchez Pizjuán. Pero antes que nada, tenemos 4 rondas por delante, así que si queréis, comenzamos. Ronda 1. Rescatamos una prueba del primer juego. ¿Quién sí y quién no? Es decir, os ofrecemos 20 nombres de jugadores y buscamos 10 jugadores que han ganado una UEFA Europa League con el Sevilla Fútbol Club. 10 jugadores. La cuenta atrás comienza ya. Diferenciamos esos 10 jugadores de los 20 que ofrecemos que han ganado una UEFA Europa League con el Sevilla Fútbol Club. Seguro que sí. Seguid, vamos.
ronda, si os ofrecíamos un crucigrama en el primer programa, aquí os ofrecemos una sopa de letras. ¿Qué buscamos? A los 10 máximos goleadores del Sevilla Fútbol Club, de su historia, entre este batiburrillo de letras. Ojo, podéis encontraros más nombres de delanteros, pero solo buscamos los 10 máximos artilleros, los 10 máximos goleadores de la historia del Sevilla Fútbol Club, los 10 primeros. Os lo recuerdo, hay más nombres de delanteros, solo buscamos los 10 primeros, los 10 máximos artilleros del Sevilla Fútbol Club, los 10 jugadores que más goles suman con la camiseta del Sevilla. Ronda 3. Os presentamos una nueva prueba. Veremos un mapa, en esta ocasión de Italia, y os pedimos que apuntéis las ciudades en las que el Sevilla Fútbol Club ha jugado un partido oficial. Ciudades, no buscamos equipos, buscamos ciudades.
Ronda 4. Rescatamos otra prueba que tuvo mucho éxito y gustó mucho. ¿De qué jugador se trata? Ofrecemos un detalle de un tatuaje generalmente que tiene ese jugador. Podéis ver aquí el tatuaje. ¿De quién se trata? ¿Quién lleva esta imagen tatuada en su brazo? La cuenta atrás comienza ya. Quinta y última ronda, 10 preguntas cortas, 10 respuestas cortas que hoy vamos a dedicar, como os dije antes, a una zona muy especial de nuestro estadio. ¿Cuál va a ser? El mosaico de preferencia, esa magnífica obra que todos vemos cuando llegamos al templo de Nervión. Comenzamos con la primera pregunta. 1 minuto para responder cada pregunta. La primera, muy fácil. ¿Quién es el autor del mosaico?
Segunda pregunta. ¿Por qué motivo se le encargó a este autor que realizase el mosaico? Tercera pregunta. Preguntamos por la superficie que tiene el mosaico. 250 metros cuadrados, 420 o 470 metros cuadrados. Elegid la que creáis que es la correcta. Cuarta pregunta. El mosaico está compuesto por multitud de teselas de diferente tamaño. Hay una de mayor tamaño. Queremos saber dónde se ubica o qué representa. Quinta pregunta. En las leyendas de la parte inferior hay una que reza RV 1918. ¿A qué corresponden las iniciales RV? Sexta pregunta. En la misma zona, otra leyenda pone 1929 N. ¿A qué corresponde?
Séptima pregunta. El autor de este mosaico representó más de 60 banderines en el mosaico que podemos ver. Banderines que, representan dar la bienvenida, esa confraternización y amistad entre equipos, entre clubes. Se pueden dividir en 3 grandes grupos. El primero, equipos a los que el Sevilla se ha enfrentado. El segundo, equipos que por un motivo u otro quedaron en el corazón de este autor, como por ejemplo la representación que quiso hacer el autor del Torino después de esa tragedia de Superga en la que varios de sus miembros del primer equipo y del propio club fallecieron en ese accidente aéreo. Tercer grupo en el que se pueden englobar estos banderines. ¿Sabrías decirme el motivo? El motivo puede estar entre uno de estos 3. Rivales a los que le hubiese gustado enfrentarse el Sevilla Fútbol Club, rivales de partidos amistosos o banderines inventados por el propio autor. Octava pregunta. Uno de los banderines de un equipo aparece con su escudo original, pero los colores modificados. ¿Sabrías identificar cuál? Novena pregunta. Hay un banderín que no hace referencia a ningún equipo. ¿Sabes a qué o quién homenajea? Y última pregunta. En el banderín del Fútbol Club Barcelona no aparece la fecha de fundación del club catalán, sino que aparece la fecha 1946. ¿Sabrías decir por qué motivo está esa fecha ahí?
tiempo se ha cumplido, sevillistas. ¿Qué os ha parecido las pruebas puestas en práctica que os hemos ofrecido en este tercer programa? ¿Queréis saber las soluciones? ¿Tenéis apuntadas vuestras soluciones? Vamos a ello. Ronda 1. Buscábamos 10 jugadores que han ganado la UEFA Europa League con el Sevilla Fútbol Club o la Copa de la UEFA en su anterior denominación. ¿Qué 10 jugadores buscábamos? Los siguientes eran Trochowski, Facio, Jairo, Notario, Jesuli, Alberto Moreno, Jordi López, Fernando Sales, Macucula y Marco Marín. Esos eran los 10 jugadores de los 20 que han levantado una UEFA Europa League con el Sevilla Fútbol Club. Ronda 2, sopa de letras, en las que buscábamos los 10 máximos artilleros, los 10 máximos goleadores en la historia del Sevilla Fútbol Club. Advertí, hay más nombres de delanteros, buscamos los 10 que cabezan ese ranking. ¿Vemos la solución? Buscamos Campanal, Arza, Araujo, Canuté, Luis Fabiano, Zucker, Negredo, Babi Acosta, Domenech y Ben Yedder, el último en entrar en ese ranking de 10 máximos, de los 10 máximos goleadores del Sevilla Fútbol Club. Teníamos otros nombres también, evidentemente, para hacer un poquito más difícil la prueba, como por ejemplo Vaca, Biribiri, Polster, Escota, que también está muy cerca, pero no está dentro de esos 10 máximos goleadores. Otros nombres como también Rusescu, Gameiro. Buscábamos esos 10. ¿Los habéis encontrado? Solución a la ronda 3. Buscábamos las ciudades en Italia en las que el Sevilla Fútbol Club ha jugado partido oficial. 5 ciudades, buscábamos 5 que eran estas: Turín, Génova, Parma, Florencia y Roma. Ronda 4, os ofrecíamos un detalle de una foto en el que mostrábamos un tatuaje de algún jugador que ha tenido, o tiene, o ha tenido el Sevilla Fútbol Club. En este caso, queréis desvelar quién es el jugador. Lo vemos, era Joaquín Correa, que ha estado en el Sevilla Fútbol Club, no en su plantilla actual, pero sí en temporadas recientes y actualmente jugador de la Lazio, junto también a nuestro canterano Luis Alberto. Joaquín Correa buscábamos. Ronda 5, una ronda que en esta ocasión hemos dedicado al mosaico de preferencia. 10 preguntas cortas y 10 respuestas cortas, algunas de ellas incluso con varias opciones para que pudieseis marcar la que creíais correcta. ¿Vemos las soluciones? Vamos a ello. La primera pregunta: ¿quién es su autor? Santiago del Campo. Santiago del Campo fue el autor de este bello mosaico. Y la segunda pregunta: el motivo por el que se le encargó este mosaico no fue otro que engalanar el Ramón Sánchez Pizjuán cuando fue elegido, o de cara a ese Mundial de 1982. El Ramón Sánchez Pizjuán fue elegido una de las sedes de ese Mundial, del Mundial del 82. Tercera pregunta: buscamos la superficie del mural. 3 opciones: 250 metros, 420 metros cuadrados, 470. La solución: 470 metros cuadrados tiene ese mural. Preguntábamos también por la tesela de mayor dimensión. Está formado por multitud de teselas de diferentes tamaños, pero hay una que es mayor. ¿Cuál es? La que representa el balón, el centro del escudo del Sevilla Fútbol Club. Esa es la tesela de mayor tamaño de todo el mural de preferencia. La quinta pregunta: hablábamos de las leyendas que aparecen en la parte inferior del mosaico. En la quinta pregunta preguntábamos qué representan las iniciales RV, que aparece junto a la fecha 1918 en esa parte inferior. RV hace referencia a Reina Victoria, uno de los campos que ha utilizado el Sevilla Fútbol Club a lo largo de su historia como sede. La fecha corresponde a su inauguración. En la sexta pregunta hacíamos referencia a una de esas leyendas. En esta ocasión preguntamos por la letra N, que aparece junto a la fecha 1929. La letra N corresponde a Nervión, al campo también elegido
o que ha sido sede del Sevilla Fútbol Club a lo largo de toda su historia. Sin embargo, la fecha 1929 supuestamente también hace referencia a su inauguración, pero no es la correcta, es 1928. Es una de las informaciones que pasaron de medio a medio por aquella época, y al final pues se quedó para la historia de que ese campo se había inaugurado en 1929, uno de los errores que se prodigó por aquella época, y que al final pues quedó como que se había inaugurado en 1929 y no en 1928 como es la realidad. Respuesta a la séptima pregunta, en la que hablábamos de banderines, de los banderines que están representados en el mosaico de preferencia, más de 60, que se pueden agrupar en 3 grandes grupos. 1. Rivales a los que se ha enfrentado el Sevilla Fútbol Club. 2. Equipos o clubes que por una cuestión o por otra habían quedado después en el corazón y en la estima del propio autor y que él mismo eligió representar. Pusimos el caso del Torino. Un tercer grupo y dábamos 3 opciones: rivales a los que el Sevilla le hubiese gustado enfrentarse, rivales de partidos amistosos o banderines inventados por el propio autor. Pues sí, son banderines que se inventó el propio autor para terminar esta composición que muestra, que vemos cada vez que nos acercamos a la zona de preferencia de nuestro estadio. Pregunta número 8. Preguntábamos por un banderín en concreto que sí tenía su escudo correcto, pero los colores estaban cambiados. ¿Habéis caído en cuál es? El banderín de la Roma. Aparece el escudo de la Roma, sin embargo, no aparecen los colores de la Roma, sino que aparece en blanco y celeste, precisamente los colores del otro equipo de la ciudad de Roma, que es la Lazio. Novena pregunta. Preguntábamos por un banderín que no hace referencia a equipo o a club. ¿Qué homenajea ese banderín? A la afición número 12, a la afición que tiene aquí la selección española y cómo se le conoce a la afición de Sevilla cada vez que esa selección española juega en estadios de nuestra ciudad. La afición número 12 homenajea ese banderín que no hace referencia a ningún equipo o a ningún club. Décima y última pregunta. Banderín del Fútbol Club Barcelona. Colores correctos, escudo correcto, pero no es la fecha de fundación del club. Es la fecha 1946 la que aparece en ese banderín. Preguntamos el motivo. El motivo es que esa fecha es la fecha en la que el Sevilla Fútbol Club ganó la Liga, precisamente ante el Fútbol Club Barcelona en su campo, entonces Las Corts. ¿Qué os ha parecido esta última ronda? Creo que hemos aprendido muchísimo, muchos datos también los conoceréis, pero la intención no era otra que aprender un poquito más de historia sobre esta bella obra de Santiago del Campo que nos da la bienvenida cada vez que vamos a nuestra casa, al Ramón Sánchez Pizjuán. Con esto ponemos el punto y final a este tercer programa de este gran reto sevillista. ¿Habéis competido en casa? ¿Habéis competido entre vosotros? ¿Lo habéis hecho a través de YouTube, de las redes, que también estamos ahí, no solo en Sevilla Fútbol Club Televisión? Espero que hayáis pasado un rato divertido, un rato agradable, que hayáis recordado muchísimas cosas de esas cosas que tenemos en la memoria, pero que bueno, que al día a día no nos acordamos, y que por supuesto hayáis aprendido algo más sobre la historia del Sevilla Fútbol Club. En 2 semanas nos volvemos a ver con un nuevo gran reto del Sevilla. Mientras, sed felices.